Es un tema muy importante para nosotros, que hemos confiado en Dios, que hemos creído, que hemos escuchado este mensaje del reino, el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias. Y lo he titulado, Dios no pone remiendo, Él todo lo hace nuevo. Y vemos que esto está escrito. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Eso sucede es cuando Jesús entra a nuestras vidas, porque en nuestras vidas está acostumbrada a las cosas pasadas, a las malas costumbres, a los malos hábitos, a los malos pensamientos, las malas acciones, porque sabemos que un pensamiento genera un sentimiento genera una acción genera lo que vemos, lo que tocamos, lo que construimos, todo está en un origen y es qué pensamos, qué sentimos. Por eso el ser humano desde el principio, después que pecó, que Adán y Eva pecaron, eso fue la herencia que nos dejaron. Todo se empezó a torcer, todo se empezó a dañar, porque el ser humano empezó a andar sin la guía de Dios y empezó todo a dañarse. De ahí que hubo la necesidad de que el Padre buscara una manera de que el hombre no se perdiera totalmente. Fue cuando envió a su Hijo único, a Jesucristo. Y cuando lo envió, Él vio que no había cómo remendar. Todo estaba dañado. Todo estaba podrido. Y hubo que hacerlo de nuevo. Como cuando los médicos quieren salvar una vida y ya hay que hacer un trasplante, ya sea de riñón, de pulmón, de corazón o de algún otro órgano, porque el que está en el cuerpo de la persona lo está matando o va a morir porque está dañado ese órgano. Entonces lo quitan y ponen otro nuevo para salvarle la vida. Viendo Dios que el hombre ni siquiera la ley de Moisés la podía cumplir. Es más, hasta el sol de hoy nadie puede cumplir la ley de Moisés. Nadie es nadie, eso es mentira. Toda esa gente que anda con normas, con reglas, tratando de hacer todo lo que Moisés dice en su ley, en sus reglas, esa gente nunca alcanza a cumplirla. Porque si cumple 99 y rompe una ya, por ahí se fue toda y por ahí dañó todo. Entonces, como viendo Dios que nadie puede cumplir, nadie pudo cumplirla, entonces envió un nuevo pacto, una nueva ley, porque esa no funcionó. El ser humano no puede. Que honra a padre y madre, ajá, pero está mintiendo. No que yo, pues, no codicio a la mujer de mi prójimo, ajá, pero está robando. No, pero yo cumplo todos esos mandamientos. Amo a mi papá, amo a mi mamá, yo no robo, yo no hurto, yo no esto. Pero, ajá, no está amando a Dios, que es el principal mandamiento. Entonces, por un lado o por el otro, está fallando el ser humano. Por eso el Señor dijo que Él envió a su único Hijo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, a Jesucristo, a morir por nosotros. Y todo aquel que cree en Él será salvo. Todo.
En otras palabras, llega un nuevo jefe a nuestra vida, llega un nuevo líder a hacer de nuevo todo lo que se había dañado, lo que se había podrido. Y comienza Dios dentro de nosotros a gobernar. La ley del Espíritu es la ley de la gracia, es la ley de la fe, porque ya no somos salvos por obra, sino por fe. Porque si fuera por obra, nadie se salvaría. Nadie se salva haciendo todas las mejores obras del mundo. No se salva por eso, porque si no falla en una, falla en la otra. Entonces, el Señor dijo que por fe somos salvos, por la fe, porque ya los defectos los cubrió Cristo, porque ya las faltas que no podíamos cubrir con la ley, las cubre Cristo en su gracia. Por eso el Padre nos redimió a través de Jesucristo. Entonces, la iglesia de Jesucristo ya no vive por obra, ya no vive por obra, vive por gracia. Por eso es que el versículo que leímos dice, de modo que si alguno, o sea, no dice todos, porque no todo el mundo acepta a Jesús en su corazón. Hay muchas religiones, incluso llamarse cristianos, y hay mucha gente que va a las iglesias a orar, a cantar, que leen la Biblia, que oran, que ayunan, pero no todos tienen a Cristo en el corazón. No todos. Porque es que cuando Cristo está en el corazón, Él empieza a crecer allá adentro. Dice la Biblia que es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces Cristo empieza a nacer en uno cuando uno le acepta. Y empieza como los bebés a gatear, a dar pinino, a dar pasitos y luego corre. Pero ya está allí la vida. Eso pasa con nosotros cuando aceptamos a Jesús en nuestros corazones. Empezamos a tener una vida nueva. Y esa vida nueva es la que hace que seamos renovados totalmente. ¿Por qué? Porque ya nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. Ya nos convertimos en el tabernáculo de Dios. Ya nos convertimos en ese lugar donde Él habita. Ese fue el plan de salvación. Jesús vino y murió. Por eso Él dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque ellos no querían que Jesús muriera. Ellos estaban fascinados con la presencia de Jesús. Sanaba enfermos, levantaba muertos, libertaba a los endemoniados, les daba comidas, multiplicaba los panes, los peces. Y se encariñaron mucho con Él. Y solamente duró 33 años. Un jovencito, era muy joven. No se casó, no tuvo esposa, no tuvo hijos. No se amarró a su familia. Nació de una familia. Porque Dios le buscó una mamá, que fue la Virgen María. Le buscó un papá adoptivo, que fue José. Y Jesús tuvo más hermanos, porque dice la Biblia, ahí está escrito, la gente que niega eso porque ni siquiera leen la Biblia. Jesús tuvo hermanas y tuvo hermanos. Los parió la Virgen María. Le decimos virgen es porque ya Jesús lo tuvo virgen, pero los demás no lo tuvo virgen. A los demás lo tuvo como resultado de unas relaciones de esposo. Ella era esposa de José. Después que tuvo a Jesús, ella estuvo con su marido, con su esposa y tuvieron hijos. Por eso una vez estaba Jesús predicando y andaba en los negocios del Padre Celestial y fueron a decirle, maestro, te buscan tu madre y tus hermanos te buscan. O sea, hablando de la familia biológica. Y Jesús dijo, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Y quién es mi madre? He aquí, y mostrando a los que estaban con él allí, dijo, he aquí mis hermanos y he aquí mi madre. ¿Quiénes? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús no se apegó a una familia. Y muchas veces nosotros nos apegamos a un familiar. Nos apegamos tanto y dependemos tanto de un familiar que nos olvidamos que pertenecemos a otra familia. Entonces no podemos vivir sin esa familiar. Parece que la vida se nos va si alguien en su ira
te excomulga. Hay padres que en su ira dicen, no serás más mi hijo o no serás más mi hija. Hay otros padres que dicen, yo no tengo hijos porque el hijo lo hizo con una rabia. Entonces el hijo, siendo cristiano, viene y se deprime por eso. Si el hijo estuviera en el espíritu, o si esa mujer que el hombre cada ratico la amenaza con darle divorcio o con dejarla, o ese hombre que la mujer cada ratico lo amenaza, que te voy a dejar, si esa pareja, si esos hijos, si esas madres, si esos padres, si esos familiares entendieran que ya no son de este mundo, que ya pertenecen a una vida celestial, que pertenecen a otra familia espiritual, le resbalara todo eso y dijeran como Jesús, ¿y quién es mi mamá? ¿Y quién es mi hermano? En otras palabras, ¿quién es mi familia? Y señalando a sus discípulos y a los que estaban atendiendo la palabra de Dios, les decía, estos son mi familia. Por eso el Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Como el tema es Dios no pone remiendo, Él todo lo hace nuevo. Entonces nosotros en Cristo somos nueva criatura. El resto nos resbala. El resto, todo lo que no apunte al reino de los cielos, para nosotros es basura. Para nosotros es pasajero. Somos peregrinos aquí. Somos peregrinos. Y también dice su palabra que nadie, eso está en Mateo 9:16 y Marcos 2:1, dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque el paño nuevo tira del vestido viejo y la rotura viene a ser peor. Entonces se daña el vestido viejo y se pierde el paño. También dice que nadie pone vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo rompe el odre viejo y se pierde el odre viejo, se daña y se derrama el vino. ¿Qué quiere decir con esto? Que la nueva ley en Cristo, que es la del Espíritu Santo, que es la de la fe, que es la de un corazón renovado, una mente renovada, una ley nueva, no la ley de Moisés. Porque por la ley, dice la Biblia que si por la ley somos salvos, por demás murió Cristo. Por eso anda mucha gente confundida, cristianos que han creído en Jesús, que han decidido seguir a Cristo, empiezan a escuchar doctrinas del judaísmo donde te dicen una cantidad de reglas que ni ellos mismos la pueden cumplir. Comienzan que si no guardas el sábado te pierdes, que si no te lavas las manos te pierdes, que si no tal cosa te pierdes. Y el apóstol Pablo, que fue el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo fue el apóstol de los gentiles. Y Pablo era judío y Pablo se conocía toda la ley de Moisés, toda la Torá. Era un hombre muy intelectual, sabía varios idiomas, muy letrado. Y sin embargo, Pablo dijo, si por la ley somos salvos, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué murió Cristo? Si de todas maneras la gente va a seguir pegada a la ley. Y por eso es que vemos tanta gente criticando a otro, porque no lo hace como dice la ley de Moisés. Porque no lo hace como dice la ley de Moisés. Algunos dirán, no, Cristo no vino a abolir la ley, vino a que se cumpla. Pero es en el plano espiritual. Porque recuerden que a Jesús lo criticaron porque un día sábado Él sanó a un enfermo. Y lo perseguían por eso. Y Jesús le dijo que la misericordia era más grande, el amor era más grande. Por eso el rey David cuando pecó en el Salmo 51:10, recuerdan ustedes lo que han leído la Biblia, que David mandó a matar a Urías, su siervo, su soldado. Se acostó con su mujer y eso ofendió de tal manera a Dios. Y cuando Dios lo confronta, David dice, renueva un espíritu recto, porque se le torció el espíritu a David. Renueva un espíritu recto dentro de mí y no quites de mí tu santo espíritu. Y más adelante, como el salmo es largo, más adelante dice, porque tú no quieres sacrificio, que yo lo daría. Tú no quieres holocausto.
David tenía todo el dinero del mundo para hacerle sacrificios a Dios, para matar 10,000 bueyes, para hacer 20 altares, para pagar las bailarinas o los bailarines que le danzaran al Señor. Todo eso lo tenía David porque era rey, tenía mucha plata, mucho dinero, mucha riqueza, mucho poder. Pero David, en su humillación, dijo, porque no quieres sacrificio. ¿De qué sirve que yo guarde el sábado? ¿De qué sirve que yo no coma cerdo? ¿De qué sirve que yo ande poniendo muchas cosas, muchos símbolos? Que yo hable en hebreo y aprenda el hebreo, porque a Dios le encanta que le digan el nombre en hebreo. Hasta esa ridiculez han caído. Que si tú no dices el nombre de Jesús en hebreo, Él no te va a escuchar. Si no dices el nombre de Dios en hebreo, no te va a escuchar. Si no cantas en hebreo, a Dios ¿qué le importan los idiomas si Él es el papá de las lenguas? Él es el papá de los idiomas. Recuerda que cuando el Espíritu Santo cayó, el día de Pentecostés, dice que todos los que estaban ahí se sorprendían cómo los discípulos del Señor, siendo gente acá del vulgo, gente que de pura cosa, medio hablaban su propio idioma, empezaron a hablar en latín, en griego, en arameo, hablaron todos los idiomas y se sorprendían cómo esta gente sabe hablar tanto idioma. Es como si ahora yo, que a duras penas sé hablar el español, de repente ustedes me oyeran a mí hablando en hebreo, en chino, en inglés, en latín, en todas estas lenguas. Así pasó ese día. Entonces a Dios no le importan los idiomas. Él mira el corazón, porque Él está buscando adoradores, gente que le ofrezca su vida como un altar para Él habitar allí. Entonces, los sacrificios nunca reemplazan la ley del Espíritu, que es la ley de la gracia. Por eso dice, de manera que si alguno, llámese Pedro, llámese Juan, llámese como sea, de cualquier estrato, ya sea estrato bajo, estrato medio, estrato alto, ya sea un doctor, ya sea un analfabeto, ya sea un campesino, de modo que si alguno, no importa que no sepa leer ni escribir, no importa que no sepa casi ni hablar, es más, no importa si fuera mudo, de modo que si alguno, llámese indígena, llámese como se llame, de la raza negra, de la raza blanca, amarilla, azul, roja, rosado, como quiera llamarse, prepara por colores. A Dios no le importa eso, dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué nueva? Porque Dios no pone remiendos. Dios todo lo hace nuevo, todo lo hace nuevo. Dice Juan 3:3, dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede verlo. No puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En estas citas bíblicas, nosotros podemos confirmar cómo Dios de nosotros quiere una renovación. A veces luchamos con nuestra propia carne. A veces luchamos con nuestras propias fuerzas. Y hacemos de todo para poder estar nosotros en comunión con el Señor. Para poder estar en comunión con el Espíritu Santo. Pero no podemos. ¿Sabe por qué no podemos lograrlo? Por mucho retiro que hagamos. Yo conozco personas que van a retiros y pagan alto. Esos retiros los pagan altos. Voy para un retiro espiritual. Y pagan. Y se van allá, qué sé yo cuántos días. Y hay un líder guiándolos allá. Y en esos días están súper bien, porque están en un retiro. Apenas se enfrentan a la vida real, porque en ese retiro están rodeados de gente espiritual, bueno, supuestamente espiritual. Allá todo el mundo levita, allá nadie camina, todo el mundo levita. Allá todo el mundo está así entre nubes, puras canciones cristianas, todo eso está bien. Pero apenas llegan a su casa nuevamente, a su trabajo, a su realidad, apenas ponen los pies en la tierra, de verdad, como decimos por ahí, pelan el cobre enseguida. Pelan el cobre enseguida. ¿Por qué? Porque no tienen vida nueva.
No todo el que está en una iglesia o leyendo Biblia tiene vida nueva. No todo el que se sabe la Biblia tiene vida nueva. No todo el que canta y aplaude y levanta manos en la iglesia tiene vida nueva. Eso es mentira. La vida nueva se refleja cuando estás en medio del huracán, cuando estás en medio de los problemas, y tú en medio de los problemas alabas a Dios en vez de maldecir. Tú alabas en vez de maldecir. Tú glorificas a Dios en vez de renegar. ¿Sabes quiénes no tenían vida nueva? La gente del desierto. Cuando el Espíritu Santo, a través de Moisés, porque fue el Espíritu Santo quien los sacó a ellos de Egipto, usando a Moisés, habían más de 2 millones de personas. Mira, entraron 70 a Egipto y salieron más de 2 millones. Se multiplicaron en 430 años. Y en el desierto, ellos, en su mente, tenían la vida vieja. Siempre recordaban a Egipto, sus comidas, sus costumbres, su cultura. Hasta se le pegó la religión de los egipcios. Porque cuando en el desierto hicieron el becerro de oro, se quitaron sus prendas, se quitaron sus joyas, todo eso. Y el mismo Aarón, que era sacerdote, cayó en ese pecado. Porque el mismo Aarón le hizo caso a un pueblo que no tenía vida nueva, que no tenía mente nueva. Entonces el pueblo dijo, queremos un Dios que se vea, que lo podamos tocar, así como lo tienen en Egipto. En Egipto tenían muchos dioses, incluso Faraón era un dios. Por eso lo adoraban. Aarón cogió y dijo, quítense todas las joyas, todas las prendas, todo el oro y me lo traen. Y fundieron un becerro de oro y lo adoraron. Y le dijeron a ese becerro, le dijeron, he aquí el Dios que nos sacó de Egipto. El Señor se enfureció con toda esa mente vieja, mentalidad pasada. Se enfureció tanto. 40 años no lo soportó más y los mató a toditos, los que tenían mente vieja. Y solamente en toda la tierra prometida, los que tenían mente nueva, vida nueva. Dios no remienda. Él no pone remiendo, Él todo lo hace nuevo. Y el Señor dijo, a la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel, tierra donde no van a ser más esclavos, donde no van a ser más tratados como mendigos, como indigentes, tierra donde van a ser reyes y sacerdotes, tierra donde van a ser cabeza y no cola, tierra donde van a prestar a muchas naciones y no van a estar pidiendo prestado, ni fiado, ni empeñado. A esa tierra no puede entrar esa gente con la mente vieja, porque no pondré remiendo nuevo en vestido viejo, no echaré vino nuevo en odres viejos, porque lo uno y lo otro se pierden. Entonces el Señor los mató a toditos. En 40 años le dio vuelta y vuelta. Dicen que los días del paso de Egipto hasta allá eran muy corticos, eran días, eran unos días corticos, no 40 años. Pero Dios los enredó allí por su pecado, por su mente vieja, porque siempre recordando el pasado. Y hay cristianos que dicen amar a Dios y dicen que han confiado en el Señor y siempre dicen que ellos estaban mejor en el mundo. En otras palabras, como dijeron los israelitas en el desierto, en Egipto estábamos mejor. Nos daban juguete a las espaldas. Nos mataban si no teníamos ya fuerza para producir. Nos mataban a nuestros niños, porque hubo una mortandad. Cuando nació Moisés, hubo una mortandad porque el diablo sabía que entre esos niños iba a salir un libertador. Y para que no se multiplicaran. No importa, nos mataban a nuestros niños, nos violaban a nuestras mujeres como esclavos, no importa, pero estábamos mejor en Egipto que acá. Y eso ofendió a Dios. Y si alguno que está oyendo este pasaje que estoy compartiendo hoy, ha dicho que estaba mejor en el mundo, que estaba mejor antes de conocer a Cristo, que estaba mejor antes de entregar su vida al Señor, debe pedirle al Señor, porque el Señor ya entonces está molesto con eso. Hay una sentencia, porque Dios no pone remiendo. Dios hace vida nueva. Y en la vida nueva, nosotros, todo lo que nos pasa,
lo cogemos para bien, porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, no a los que no lo aman, porque hay gente que está en la iglesia y no ama a Dios. Hay gente que predica y no ama a Dios. Hay gente que canta lindo y no ama a Dios. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas, no dice algunas, ni poquitas, ni muchas, dice todas, ayudan para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Entonces, cuando uno tiene vida nueva, mente nueva, alma nueva, todo nuevo, uno ve todo, aunque esté llorando, uno ve todo a su favor o a favor de los demás. Ayer en el grado de capellanía, el líder que estaba predicando nos mostró un video de esos países, por allá de la India, de esos países del Oriente, donde el Evangelio, el que predica el Evangelio, lo paga con muerte. Mostró cómo un misionero lo golpearon, lo mataron y luego, así crudo, así mostraron el video. Pareció una antorcha. Lo prendieron con gasolina. Y ese hombre no renunció. No dijo, yo estaba mejor antes. Yo estaba mejor antes de ser cristiano, a mí no me hubiera pasado esto. El apóstol Pablo también, cuando predicaba, él decía, porque tengo mi vida en poco, la tengo en poco, con tal de que Cristo crezca en mí. El apóstol Pablo tuvo una nueva vida. El apóstol Pablo le dio el primer lugar a Cristo porque tenía una nueva vida. A diferencia de otros que son llamados al servicio de Dios, si no tienen carro, entonces Dios no los llamó. Si no tienen cuentas bancarias, entonces Dios no los llamó. Si no tienen colección de autos, o muchas casas, o muchas fincas, o vuelo en primera clase, entonces Dios no los llamó. Y últimamente se ha visto una moda, de verdad, que Dios los llama, pero donde se mueve el euro, donde se mueve el dólar, nunca los llama a esos países donde la gente, incluso da tristeza ver eso, cómo se alimentan con arepitas de barro y un poquito de aceite para llenar el estómago, de barro, de tierra, donde la gente muere de hambre, porque las vacas son dioses y no se atreven a tocar una vaca para comérsela. Allá no los llama Dios. Dios los llama donde se mueve el euro, donde se mueven las camionetas, los vuelos, donde le dicen reverendo, apóstol, donde le dicen, mejor dicho, los nombres más grandes, donde le ponen alfombra roja, donde ellos tienen relojes carísimos, donde ellos tienen ropa de marca súper cara, donde ellos dicen que el Señor les regaló una colección de autos, donde ellos dicen que ellos merecen toda la honra, por tanto la gente se le arrodilla y le lleva todo, mientras que la gente anda como chancleta arrastrando. Esa gente no ama a Dios. No tienen vida nueva. Tienen una mente torcida, retorcida. Y son comerciantes del Evangelio. No aman a Dios. El que ama a Dios entiende que su vida ya la entregó como ofrenda a Dios. Su vida es nueva y no pertenece a él ya. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y una vez Pablo tiene como una duda, no sabe cuál de las dos cosas escoger. Pablo dijo, no sé, estoy en un dilema. No sé si morir, como a él le daban tanto, como él fue perseguidor del Evangelio y mataba a los hermanos y los sacaba de los grupos donde estaban orando y les daba duro y los mataba. Entonces el Señor dijo, te voy a enseñar lo que es sufrir por el Evangelio. No lo llamó para decir, Pablo, te llamo al Evangelio para hacerte el hombre más grande del mundo y te van a poner un trono y te van a poner los mejores carros y los mejores caballos y te voy a poner un manto real. No, te voy a enseñar, Pablo, lo que cuesta predicar este Evangelio y lo duro que es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo de entrada llevó juguetes, de entrada. Fue el que más llevó. Y Pablo decía que su vida la tenía en poco.
con tal de que Cristo creciera. Y él mismo fue el que dijo, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y fue el mismo que dijo, estoy en un dilema, no sé si morir para estar más cerca del Señor, a quien tanto amo, o quedar vivo para seguir predicando este evangelio y que muchos se conviertan. Eso solamente lo puede decir una persona que ha nacido de nuevo y que ya entiende que ya no es él, sino es Cristo dentro de él. Ese es tener una vida nueva. Dios no pone remiendo, Dios hace todo nuevo. Y el llamado hoy es a que nosotros dejemos de estar poniendo remiendo, porque se ve muy feo un remiendo. Aparte de que se ve feo, un remiendo daña la prenda. Dios no pone el Espíritu Santo, esa llenura que estamos pidiendo, no la pone en una persona que todavía tiene el alma vieja, o sea, tiene la mente vieja, tiene todo lo pasado allí. Es como echar vino nuevo en odres viejos. El Espíritu Santo no nos va a dar todo eso si todavía tenemos mentalidad del pasado, la mentalidad en Egipto. El Señor nos perdone si nosotros, o alguno de los que me están escuchando, ha pensado que cuando estaban en el mundo, cuando estaban en sus torcidos, cuando estaban separados de Dios, a espaldas de Dios, estaban mejor. Esas palabras son necias y son propias de una persona que no ha nacido de nuevo, de una persona que no ha tenido la experiencia de tener a Jesús morando plenamente en su corazón. El llamado de hoy es, Señor, como el que hizo David en el Salmo 51. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Ten piedad de mí, oh Dios. Borra todas mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un espíritu recto y renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Porque cuando tenemos vida nueva y mente nueva, estamos contentos, estamos cantando en medio del fuego. El apóstol Pablo, la gente una vez, alguien me dijo, es que tú citas mucho al apóstol Pablo. ¿Por qué? Yo dije, porque fue un hombre que teniéndolo todo, lo entrega todo y lo deja todo, para llegar a ser en Cristo el gran hombre que fue. Y dice que cantando en una celda, cantando, él y su compañero cantaban y cantaban y cantaban. Se activaron los ángeles y los ángeles fueron y lo sacaron. Y se abrieron las puertas. Solamente cuando hay vida nueva podemos cantar en medio del dolor. Solamente cuando hay una mente nueva podemos cantar en medio de la enfermedad, en medio del hambre. Si usted se lee la historia de los mártires, de las catacumbas, los mártires, cuando en los grandes estadios, en los circos de Roma, ponían unos leones y lo ponían a pasar hambre varios días enjaulados, varios días, leones hambrientos. Y luego cogían a los cristianos y los llamaban y lo ponían en la mitad de esa cancha, de ese campo, lo ponían ahí en la mitad y les decían, te damos una oportunidad de vivir. Renuncia a Cristo, renuncia a ese evangelio. Y ponían a los niños alrededor para que los niños vieran. Y ponían a los niños que le lloraran al papá, papá, o sea, para que los niños le dijeran, papá, no nos dejes huérfanos, renuncia y ya. Ponían a las esposas. Y esos hombres, en medio de ese campo, de ahí dependía la vida. Si lo salvaban y lo volvían con sus familiares, con sus hijos, con su empleo, con su empresa, lo que sea. O le soltaban a los leones y los descuartizaban en medio de una multitud. Y ellos, como tenían una vida nueva, ellos estaban, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. A Cristo no lo matan dos veces, ya lo mataron una vez. Uno de ellos levantó la mano en medio de los hijos y de la esposa y dijo que cómo iba él a negar ahora
a aquel que dio su vida y tampoco se negó por él cuando fue al Calvario, que no abrió su boca, enmudeció y su boca no abrió, y se entregó por amor, y murió avergonzado, o sea, lo avergonzaron, lo desnudaron, no como lo pintan los artistas con un pañito puesto, no, él lo desnudaron, 100% estaba desnudo, lo azotaron, lo escupieron, le pusieron una corona de burla, una corona de espinas, y no renunció, y tenía poder para invocar los ángeles, nada más a Gabriel, ya, quedaban todos aniquilados, pero él cayó, pensando en ti y pensando en mí. Él enmudeció, pensando en tu enfermedad, en mi enfermedad, en tu vicio, en mi vicio, en mi dolor, en tu dolor, en tu esclavitud, en mi esclavitud, todo eso lo cayó y fue a la cruz y murió. Y un día como hoy, domingo, se levantó temprano de la tumba. Y ese mártir de esa cancha, de ese campo, dijo, hoy no le voy a negar. Hoy levanto mis manos y yo hoy le agradezco porque hoy me uno a él, al que tanto amé, hoy me uno y nadie más me va a separar de él. Y los hijos, en vez de llorar, papá, renuncia, los hijos decían, no renuncies, papá, no renuncies, papá, y la esposa también, no renuncies. Y soltaron esos leones y comenzó la sangre a correr por la arena. Pero alguien dijo que estos cristianos, entre más los mataban, más se multiplicaban, porque mucha gente de la que estaba en las graderías viendo la masacre, al ver que ellos cantaban, es más, muchos morían cantando alabanzas. ¿Cómo no va a doler un león encima descuartizándote? ¿Cómo? Y los gritos de tu familia llorando. ¿Cómo puede cantar una persona y decir, alabado sea Dios? La vida y la gloria pertenece a ti, todo esto. Los demás, al ver tanta firmeza, se convertían. Por eso alguien dijo, entre más matamos cristianos, parece que cada partícula de sangre derramada fueran almas que se salvaran. Ese es el llamado que tenemos hoy. Ese es el llamado. Y dejemos el juego de que yo soy cristiano, pero cuando me ven una prueba enseguida yo quiero volver a Egipto. Que yo soy cristiano cuando la plática me llega, gloria a Dios. Cuando la plática me llega, gloria a Dios, yo soy cristiana. Cuando tengo salud, gloria a Dios, yo alabo al Señor. Y yo soy cristiana. Cuando me salen las cosas bien, gloria a Dios. No, así cualquiera. Hasta los ateos hacen eso. Dios nos llama a una renovación, a que le entreguemos el alma para él transformarla, para Él hacerla nueva. Él hace todo nuevo. Hasta en el Apocalipsis dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dice el Apocalipsis. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Entonces, si hay cielo nuevo y tierra nueva, mente nueva, vida nueva, todo lo hace nuevo. Vamos a pedirle perdón al Señor, porque estamos jugando, porque hemos cogido el Evangelio como un deporte. Cogemos esto como una recochita. Si me va bien, me quedo en la iglesia. Si me va mal, me salgo. Si me va bien, yo sigo a Cristo. Si me va mal, yo me devuelvo. El Señor nos perdone y no nos pase como en el desierto, que todos murieron. A unos se los tragó la tierra vivos. Otros, dice la Biblia, que vino peste y los mató, así como vino el coronavirus, así, pero no se sabe, la Biblia no dice qué clase de peste. Vino peste y los atacó y murieron. Otros los mordieron serpientes venenosas, escorpiones. Otros, ninguno murió de hambre, fíjense. Ninguno murió de hambre. Todos murieron. Porque Dios dijo, yo no voy a llevar remiendo allá a la tierra prometida. Esa persona con esa mentalidad vieja y esa alma no nueva, jamás podrá ser príncipe en la tierra prometida. Jamás podrá ser rey. Jamás un ciego no puede guiar a otro ciego. Un esclavo no puede liberar a otro esclavo. Esa persona con esa mente vieja no podrá ser en tierra prometida, la tierra de Canaán, que yo les tengo preparada, no podrán ser reyes. Un rey tiene que gobernar, tiene que mandar, tiene que direccionar, tiene que dirigir. Y con esa mentalidad que a cambio de una cebolla, sí, porque eso pedían, había cebolla, allá había carne, a cambio de una pinche cebolla, a cambio de una migaja de carne,
se querían devolver y cambiaron la libertad. Ay, también decía, ya teníamos tumbas. Hasta un perro tiene tumba. Yo veo personas que le hacen sepultura a sus perros y le hacen una tumba. Entonces, ¿por qué se jactaban de eso? ¿Por qué? A Dios le ofendió tanto eso que los mató. Dijo, prefiero matarlos. Pero allá no van a volver otra vez. Y no los dejó volver, los mató. Pero tampoco los dejó entrar, los mató. ¿Por qué? Él no pone remiendo. Él todo lo hace nuevo. Vamos a orarle al Señor en estos momentos que nos perdone y que nos haga de nuevo. De tal manera que haya fuego en el corazón. De tal manera que haya pasión en el corazón. Que haya amor y que se cumpla ese mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Sobre tu billetera, tu bolsillo, tu cartera, tu contrato, tu mujer, tu marido, tu esposa, tu hijo, tu abuelo, tu nieto, tu casa, tu carro. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente. Pero es que una mente vieja no puede amar a Dios. Con todo tu corazón, con todos tus pensamientos. Es solo así que podemos ser cabeza y no cola, estar arriba y no abajo. Y empezar a mostrar a Dios, a mostrar a Jesús en la abundancia y en la escasez, en la enfermedad y en la salud, en el problema y en la alegría, en el llanto y en la risa. En todo tiempo se asome Cristo siempre. Y que la gente, sin que tú y yo prediquemos, la gente diga, ese hombre está lleno de Dios. Así no prediques, nada más con tus palabras, tus acciones, tu conducta. Esa mujer está llena de Dios. Yo quiero eso. Yo quiero eso que tú tienes. Yo quiero eso. Como experiencia, yo puedo con mis 2 hijas dar testimonio. Tengo 2. La primera, la menor, hace 15 años, le dio un derrame cerebral. Y todos saben ese testimonio, los que me conocen. Y yo allá prediqué y testifiqué de Cristo estando mi hija ya en estado de coma profundo. Le faltaba poco para morir, según los médicos. Y yo glorifiqué a Dios y prediqué y testifiqué allá adentro con mi hija muriéndose. Y muchas cosas, muchos milagros hizo Dios en la clínica. Y precisamente en la misma clínica, y digo el nombre porque esa clínica es muy conocida en Santa Marta, en la misma clínica Mar Caribe. Y luego sale Yesarela bien, Dios la sana, la saca, cae Yamilet con un problema grave de muerte también. Y allá adentro también prediqué a las enfermeras, a la gente que me encontraba. Y allá adentro alabamos al Señor. Y allá adentro hacíamos las reuniones virtuales y orábamos, allá adentro en la clínica. Nadie me vio llorando ni con ninguna de las 2 hijas mías, ni diciendo, yo en el mundo estaba mejor. Esto no me pasaba cuando yo era mundana. Y ahora que soy pastor y ahora que soy cristiana me pasa todo a mí. No, yo vi esto como oportunidad para mostrar de qué estoy hecha. Es ahí donde uno pela el cobre. Es ahí donde uno pela el cobre o brilla con la luz de Cristo. Si esto no está pasando en tu vida, si estás pelando el cobre, es hora de pedir una nueva vida. O si estás brillando en medio del dolor y estás testificando de la gloria de Dios y estás alabando a Dios con las lágrimas en el rostro, entonces tú tienes vida nueva. Entonces tú eres una mujer nueva y un hombre nuevo. Por eso es que el Señor le dijo a este hombre, a Nicodemo, dijo que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No puede, por mucho que intente, así pagues, así hagas todo lo que quieras, así pague, haga lo que quieras. No puedes, porque hay que nacer de nuevo. Dios nos llama a un nuevo nacimiento. A los cristianos que van a las iglesias, Dios los llama a un nuevo nacimiento, a muchos,
A muchos pastores Dios los llama a un nuevo nacimiento. A muchos evangelistas, maestros, Dios los llama a un nuevo nacimiento. A muchos cantantes cristianos, danzarines, servidores en la iglesia, Dios los llama a un nuevo nacimiento. Porque no es la cantidad de gente que hay en una iglesia o cuán bonito cantemos y prediquemos. A Dios no le importa eso. Por eso un día, en el juicio final, a muchos el Señor le va a decir, no los conozco. Señor, nosotros predicamos en las plazas, echamos fuera demonios, le dimos a la gente, ayudamos. Y el Señor dijo, ¿ustedes quiénes son? No los conozco. Hacedores de maldad. Esto es duro. Dios nos ayude a buscarle de tal manera hasta que Él habite y forme en nosotros una nueva criatura. Y de modo que si alguno de nosotros estamos en Cristo, nueva criatura somos, y las cosas viejas pasaron, y he aquí que todas son hechas nuevas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este mensaje que ha sido expuesto. Señor, rogamos que nos perdones. Rogamos, Señor, que nos perdones porque al decir que somos nuevas criaturas y nuestras palabras, nuestras conductas y nuestros pensamientos dicen lo contrario, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque a ti nadie te engaña, porque tú escudriñas los pensamientos, tú escudriñas los corazones, tú miras lo profundo que hay en el hombre, en el ser humano. ¿Quién te puede engañar? Hoy pedimos perdón. Hoy pedimos que nos perdone, Señor, y acudimos a la sangre de Jesucristo, que fue derramada por nuestros pecados. Y acudimos a su muerte y su sacrificio, para que tú nos mires a través de ese sacrificio, no a través de nuestra justicia, porque somos aniquilados enseguida. No nos mires directamente, Señor, porque nuestra justicia para ti son como trapos de inmundicia. Míranos a través del sacrificio, a través de la cruz, a través de la muerte de tu único Hijo. Y acuérdate, Padre, que tú lo enviaste, fue por nosotros, porque no pudimos cumplir la ley ni podremos jamás cumplirla, porque no podemos hacer las cosas por nuestro propio medio, no podemos, Señor. Siempre estamos fallando, torciéndonos, porque no podemos solo. Reconocemos hoy que sin tu Espíritu Santo jamás tendremos una vida nueva. Sin tu Espíritu Santo jamás nuestra mente será renovada. Sin tu Espíritu Santo nuestras conversaciones, nuestras palabras no serán de vida, sino de maldición y de sentencia de muerte. Perdónanos, límpianos de nuestros pecados. Santifícanos, Señor, de la cabeza a la planta de los pies. Quita de nosotros toda maldad, de pensamiento, de palabras y de hecho. Espíritu Santo, limpia este templo. Límpialo. Con tu fuego quema toda inmundicia que hemos metido. Con la sangre de Cristo sea limpiada nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos, nuestros pies, nuestro cuerpo. Límpialo con tu sangre. No borres nuestro nombre del libro de la vida, Señor. Y como David te rogamos, no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Y vuélvenos, Señor, el gozo de la salvación. Ese gozo que sentimos cuando hay dinero y cuando no hay. Porque ese gozo no depende de un banco, ni de un contrato, ni de un cheque. Tampoco depende de una terapia que nos hicieron o de un chiste que escuchamos. Ese gozo depende del don o el regalo que nos da el Espíritu Santo, que es el don del gozo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no se puede explicar porque el problema está ahí.
La crisis está ahí, pero tenemos una paz. Que la gente diga, oye, a ella nada le importa, nada le importa. Yo lo veo fresco, la veo fresca. ¿Qué pasa? Yo quiero eso. Y no fue una pastilla que te tomaste. No fue un relajante, no fue una valeriana que te tomaste, no fue nada de eso. Es un regalo del Espíritu Santo que se llama paz. Entre los 9 regalos del Espíritu Santo está el regalo de la paz y del gozo. Espíritu Santo, activa en nosotros esos dones. Límpianos y santifícanos. Purifícanos, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Y haznos una vida nueva. Queremos nacer de nuevo, Señor. Nacer de nuevo para que las cosas que sucedan en nosotros las hagas tú, las permitas tú. Y que entendamos que todo lo que pasa en nosotros, lo que nos suceda, nos está ayudando para bien, porque ya no vivimos nosotros, sino que tú vives en nosotros. Gracias, Señor. Amén. Amén.